Muy bien, vamos a continuar con la tercera parte de este tema de falsos maestros y falsos pastores y falsos apóstoles. En esta ocasión voy a compartir del libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22, y también voy a leer el libro de Judas. Este tema es bien extenso, pero gracias a Dios por la revelación de su palabra, que es eterna. Y simplemente yo comparto estos temas porque uno no se predican en las iglesias, porque a nadie les conviene, nadie quiere oír, tienen comezón de oír, dice la palabra, de oír cosas nuevas, de que la prosperidad, de que vas a tener casa, vas a tener dinero, vas a ser rico, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pero la realidad es otra. Y ahora, yo no estoy en contra de las bendiciones de Dios, y tampoco estoy en contra de que Dios levanta del pobre, levanta del polvo al pobre. Al contrario, Dios es un Dios rico en todo. Dios es dueño del oro y la plata, es dueño de toda la tierra y lo que hay en ella. Y Dios puede bendecirnos si obedecemos sus mandamientos, pero también está la maldición. Y hay muchas cosas y hay de muchas maneras, por eso es que hay mucha gente cristiana que no pueden ser bendecidos por Dios, porque no obedecen la palabra de Dios, porque no tienen una relación, porque no tienen un pacto verdadero con el Evangelio, con el Señor Jesucristo. No tienen una dedicación, una conversión genuina. Pero ese es otro tema. Pero viene estás casi cerca de lo mismo que vamos a hablar hoy. Entonces la vez pasada nomás compartí algo por encimita nomás, pero el Señor me estaba diciendo en mi corazón, tienes que compartir más, tienes que permitir que te use, que tú seas mi boca, para que el pueblo te escuche, para que el pueblo escuche a Dios. Y voy a comenzar desde 1 Pedro 1, del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quieres profecía, querido hermano? Aquí está la palabra. Aquí en la palabra de Dios hay profecías del cielo, de la tierra y del infierno, del pasado, el presente, el porvenir. Hay profecía acerca de los ángeles, de los demonios, hay profecía acerca de las naciones, profecías acerca de Israel que aún no se han cumplido, profecía de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, del rapto, del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Hay profecía de muchas cosas, incluso del Armagedón, de la Tercera Guerra Mundial. O sea, todo esto ya está escrito aquí en la palabra. Estas son las profecías verdaderas de la Escritura, pero no han sido traídas por voluntad humana, como muchos piensan de que la palabra de Dios fue escrita por hombres, cuando en realidad Dios usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra. Y la palabra de Génesis a Apocalipsis no se contradice, lleva todo vertical, todo está conectado con la cruz del Señor Jesucristo. Todo lleva al Señor Jesucristo. Él es el centro, Él es el target, Él es el blanco de todo, el punto eje. Y entonces la palabra de Dios dice de que esta es la palabra profética más segura que tenemos. La palabra de Dios tiene 66 libros. Fue escrita en diferentes tiempos, en diferentes lugares, con diferentes personas, con diferentes generaciones. Habla de geografía, de historia, habla de ciencia, habla
de tipología, de antropología, de teología, de todo tipo de filosofía. La palabra de Dios tiene mucha filosofía, mucha sabiduría, tiene mucha palabra de conocimiento. Pero la palabra de Dios no la podemos conocer y entender por el razonamiento humano. No la podemos conocer y entender por tu educación, por tu intelecto, sino es por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a abrir los ojos de tu entendimiento y los ojos y los oídos espirituales para que puedas entender la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos que dicen de que el evangelio de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la declaración de que vas a tener esto, de que vas a tener aquello, es mentira. Porque en realidad, si el evangelio fuera así de fácil, en vano murió Cristo, en vano Cristo vino, en vano los mártires pusieron su vida, en vano fue predicado este evangelio. Pero Jesucristo mismo dijo de que es verdad que Él se hizo pobre para que fuéramos ricos en la cruz, pero ese no es el todo del hombre, ese no es el propósito final. Dios nos puede dar riquezas, Dios nos puede dar bendiciones materiales, Dios nos puede dar posesiones, pero si nosotros no tenemos el corazón totalmente consagrado a Dios, todo eso nos va a apartar del Dios vivo, todo eso nos va a apartar de la palabra de Dios. Yo he visto gente que ha tenido mucho dinero y muchas posesiones y que son famosos y esto, pero incluso los famosos se suicidan, e incluso los famosos hacen diabluras y medias, están en la cárcel. Y al fin y al cabo, cuando se muera, nada se lleva, nadie, ni aun los faraones egipcios, que ellos los embalsamaban de tal manera de que ellos pudieran tener su cuerpo no putrefacto, sino de que ellos podrían estar más conservar el cuerpo de una manera más prolongada. Ni aun así ellos se los comen los gusanos, se carcomen, porque somos polvo, del polvo venimos y al polvo volveremos, dice la palabra. Y todo lo que ven nuestros ojos naturales de esta tierra no lo vamos a llevar cuando muramos, cuando partamos a la presencia del Señor. Entonces, por eso es que tú y yo no debemos de creer a todos esos falsos profetas y falsos maestros que meten herejías, hacen blasfemar el nombre de Dios, diciéndole al pueblo que sí, que vas a tener esto, que vas a hacer aquello, cuando en realidad son puras charlatanerías, son aduladores, engañadores. Y por eso, hermano, que tú me escuches, yo te aconsejo que tú pongas tu esperanza en la palabra de Dios. Sí, Dios te va a bendecir cuando sea el tiempo de Él. Dios te va a prosperar. Dios dice que Él quiere que tengas salud y que seas próspero en tu alma. Es verdad. Pero la cuestión es que si tu corazón se aparta de Dios, Dios no te va a dar nada de lo que ofrece esta tierra. Porque prefieres que se salve tu alma que se pierda en el infierno. Y la bendición del Señor es la que enriquece, no añade tristeza con ella, dice la Biblia en Proverbios. Pero las bendiciones vienen por obedecer y escuchar los mandamientos de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, acuérdate de no olvidarte de tu Dios. Y de pensar de que pensar de que todas las riquezas y todas las posesiones que tengas, tú la hiciste por tu propia fuerza, porque Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas. Puedes tener tu negocio, puedes tener herencias de tus padres, puedes tener empresas y todo lo demás, pero si no estás alineado a la palabra de Dios, déjame decirte de que todo aquello que sea una bendición en el tiempo de Dios, si tú lo quieres adquirir de tu propia manera, va a ser una maldición y te puedes incluso costar la vida, te puede costar la muerte. Porque la Biblia dice de que el amor al dinero es el mal de todos los hombres. Y que muchos, dice la Escritura,
Muchos fueron traspasados por muchos dolores tratando de adquirir eso. Y, y realmente así se han levantado muchos falsos maestros y falsos profetas y apóstoles diciendo de que el evangelio es la prosperidad. Y hay muchos los que, yo por ejemplo, a veces yo me pongo a ver enlace y todos estos pidiendo en la maratónica dinero. Y quizás tengan permiso del país y todo lo demás, pero esos viven bien, tienen dinero, tienen una vida fácil, no sufren como los otros, como todos nosotros que hemos sufrido, los que vivimos en el extranjero, aún en tu país, sea de Ecuador, de Colombia, de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, de incluso Estados Unidos, en Europa, en África. O sea, ¿cómo estos pueden pedir dinero osadamente, sin vergüenza? Y están viviendo de una manera rica. Y la gente que les cuesta dar, porque dicen, pacta con el Señor para que tengas una prosperidad, para que Dios sane a tu hijo. Pacta con dinero. ¡Qué vergüenza! Dios habla de los pactos. Dios habla del pacto abrámico, del pacto davídico, del pacto mosaico, del pacto del Nuevo Testamento con Jesucristo, de la sangre del pacto. Pero el Señor nunca habló, nunca pidió pacta dinero. El Señor nunca dijo pacta dinero, nunca le dijo a Abraham, pacta dinero para yo bendecirte. No, Dios le pidió a Abraham su hijo y en obediencia Dios le dijo, detén tu mano, no mates a tu hijo porque sé que obedeces al Señor, amas al Señor con todo tu corazón y en ti va a ser llamada, van a ser benditas las naciones de la tierra, engrandeceré tu nombre. Y así los pactos que Dios ha hecho durante toda la eternidad por medio de sus siervos y los reyes de la palabra de Dios. Como el salmista David, Dios le dijo, por medio de tu descendencia va a venir el Mesías. Y Jesucristo vino. Entonces, no creas, hermanos, a todos aquellos que dicen, pacta dinero, siembra dinero para que Dios haga algo. Pues en realidad Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. El Señor Jesús lo que quiere es tu alma, quiere tu vida, quiere tu familia, quiere salvar tu descendencia. Dios te va a bendecir en su tiempo. Dios va a abrir puertas donde estén cerradas. Dios va a abrir los tesoros del cielo para bendecirte. Pero primeramente Él quiere saturar tu corazón. Él quiere transformar tu vida para que no se pierda tu alma en el infierno y en la corrupción de este mundo y en los deseos de la carne. No creas a aquellos que te dicen siembra dinero y obtendrás eso, porque ¿qué pasa cuando no obtienes lo que realmente pediste y oraste? Y cuando estos falsos predicadores y falsos pastores y profetas piden desde los escenarios, desde las plataformas, pidiendo siembra dinero y se llevan tu dinero que tanto sacrificio te costó, que tantas lágrimas te costó, que tanto dolor, que tanta angustia. Acuérdate de bendecir primero a tu casa antes de que engrandecer a estos falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles. Dios es un Dios de orden, un Dios de amor, de compasión, pero también es un Dios de fuego consumidor. Es un Dios de ira, de juicio. Es un Dios de poder y autoridad. Entonces, hermano que me escuchas, tú que me ves, tú que me escuchas, escucha la palabra de Dios. Escucha su palabra. Entonces te voy a compartir. Según de Pedro capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino en la verdad será blasfemado. Por eso que hay mucha gente que dice, yo no quiero ir a la iglesia porque todos esos son hipócritas. Pero en realidad es porque hay gente que han hecho blasfemar el Evangelio de Cristo. Y por eso los cristianos verdaderos sufrimos vituperios, como el Señor sufrió también lo mismo.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sí estás escuchando? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a adular, que te van a engañar, que te van a manipular, te van a meter cositas bonitas al oído para que las creas y de esa manera ellos puedan adquirir dinero de parte tuya. Se van, vienen sus conferencias, sus congresos que hacen y tantas cosas. Y ellos vienen, piden dinero, se van con ese dinero, 5,000, 10,000 dólares más, quién sabe, y van viajando de aquí para allá supuestamente llevando el evangelio, pero ni siquiera ofrecen esperanza al pueblo de Dios. Y quizás solamente están basados en emociones, palabras fingidas como aquí mismo dice, y hacen mercadería, el comercio del evangelio. Todo eso es lo que es hoy en día, hermano. Abre los ojos, despiértate, estate alerta, escucha la palabra de Dios, no seas más simple, sé sabio, no seas necio más, hermano. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Escucha, todos aquellos que se creen estos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos cristianos, la Biblia los llama son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno.
Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 22. Si tú quieres leerlo en tu casa, meditar en ello es mucho mejor. Y ahora te voy a llevar al libro de Judas. No Judas Iscariote, el que lo traicionó al maestro, sino el otro Judas, hermano de Jacobo. Judas, este no tiene capítulos, sino son versículos. Te lo voy a leer. Y te leo la palabra para que tú veas que estoy cimentado en la palabra. Y para que tú te cimientes en la palabra, te arraigues. Para que no seas llevado más de viento de falsas doctrinas, querido hermano. Pastor, que me escuchas, si quieres agradar a los hombres, vas a estar derrotado, vas a estar en fracaso, vas a ser desilusionado, decepcionado, vas a ser totalmente, vas a sufrir la derrota. Porque la Biblia dice que el que quiere agradar a los hombres es enemigo de Dios. El libro de Gálatas capítulo 1, versículo... Te voy a leer rapidito que ahorita el Espíritu Santo hasta que me revela las escrituras. Te lo voy a leer. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice... Versículo desde el 6 en adelante, mira, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí estás escuchando? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito, sea anatema. Y el versículo 10 dice de Gálatas 1, dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. El apóstol Pedro en su primer discurso, él dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú has sido llamado por Dios, no por los hombres, si tú has sido llamado por Dios, Dios te va a llenar de poder, Dios te va a llenar de autoridad, Dios te va a llenar de unción del cielo. Dios te va a sostener para predicar su palabra sin temor al que dirán, sin temor al fracaso, sin temor a las represalias que puedas tener, las amenazas. El Señor me ha dado poder y autoridad del cielo para predicar el evangelio como es verdad, porque he sido testigo de todos estos falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores de estas iglesias que están corruptas, que lo único que han hecho es enriquecerse a costa del pueblo de Dios, a costa de aquellos que realmente quieren vivir como Dios dice. Y por eso el Señor me ha traído y me ha llevado para predicar esta palabra. Y la comparto por medio de las redes sociales para que gente buena que realmente quiere vivir como Dios dice, abran sus ojos, para abrirle los ojos de los ciegos. Como dice el libro de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar vista a los ciegos, para predicar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los corazones quebrantados, para sacar de prisiones de oscuridad a los presos, para dar libertad al cautivo, para abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Y el Señor me ha dado este poder y esta autoridad y esta palabra de Él, porque he vivido por 27 años conforme a lo que dice el Señor Jesucristo. Me he consagrado, me he apartado de todas estas cosas del mundo que son corruptas. Jamás me he drogado, jamás he fumado, jamás he tomado, jamás he andado en los vicios de este mundo, porque propuse en mi corazón, como Daniel, no contaminarme. Y por eso el Señor está levantándome para predicar su palabra como debe de ser. Y Dios también puede hacer lo mismo contigo que me escuchas, hombre, mujer, niño, adolescente, quien quiera que tú seas. El Señor te puede levantar, pero tenemos que vivir y volver a las raíces de la palabra de Dios para no perdernos
con todos estos falsos y corruptos que hay en el mundo hoy en día y en las iglesias. Y mira lo que dice el libro de Judas. En el versículo 5 en adelante dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Escucha bien. Y a los ángeles que no guardaron su indignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si Dios hizo eso con los ángeles, ¿qué va a hacer con aquellos que se burlan del Evangelio de Cristo? ¿Qué van a hacer con todos aquellos que han hecho mercader y comercio de su palabra? Dios los va a reprender y a castigar también. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué tú crees, hermano, que hoy sufren hoy en día las naciones de la tierra? Porque están viviendo bajo el pecado, bajo la maldad de este mundo, y también están siendo engañados por el diablo y están bajo prisiones de oscuridad del diablo. Pero en vez de todos estos falsos profetas y pastores de anunciar el evangelio de la libertad, el evangelio del poder de Jesucristo para salvación y libertad, y la verdad de la palabra de Dios, les engañan y les mienten, los adulan, les hablan palabras bonitas al oído, les hablan de supuestamente sanidades y milagros, y que a veces ni la gente se sana de verdad, como este Cash Luna, como este Benny Hinn, Joel Austin, como muchos que hoy en día se han levantado, que no vienen a mi mente hoy en día los nombres, los de enlace, todo esto. Son muy pocos los que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Son muy pocos los que realmente anuncian el evangelio, porque prefieren agradar a los hombres antes de que a Dios. Y por eso la condenación eterna se les acerca, y por eso las naciones están sufriendo, porque no hay verdaderos profetas, no hay verdaderos evangelistas, no hay verdaderos predicadores como Gigi Ávila, como Billy Graham, verdaderos predicadores que realmente llamaban al pueblo de Dios, que denunciaban el pecado, que llamaban al arrepentimiento, como Dios dice, como lo hizo Juan el Bautista. Arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay ya así gente como esa, conforme al corazón de Dios. Y yo te animo, hermano, que me escuchas, si tú realmente quieres servir a Cristo como debe de ser, aférrate y céntrate en la palabra. Pero déjame decirte, vas a tener contradicción, vas a tener persecución, vas a tener adversarios, falsos cristianos, falsos enemigos. Vas a tener muchos enemigos gratis, como Cristo lo sufrió. Esa es la cruz de Cristo. El Señor nos dice en su palabra de que el que quiere venir en pos de mí, de Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Por el que quiera vivir por causa del Evangelio y del Señor Jesucristo va a salvarla. ¿Y qué significa la cruz? Nadie quiere predicar de la cruz hoy en día. Nadie predica del cielo ni del infierno. Nadie predica en contra del pecado. Nadie predica en contra de la maldad. Nadie predica en contra de la homosexualidad, del matrimonio gay, ni de la cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa muerte. La cruz significa dolor. La cruz significa sangre, lágrimas. Significa soledad, desierto, abandono, traiciones. La cruz significa dolor. Eso fue lo que Jesucristo padeció en Getsemaní. Cuando Él estuvo en Getsemaní, estuvo solo. Todos aquellos que Él sanó, que Él liberó, que Él transformó, se volcaron contra Él, le dieron la espalda y lo crucificaron. Nadie estuvo con Él. Aún los discípulos y los apóstoles lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó por dinero. El pueblo de Israel lo entregó a Pilatos para que lo crucifique. Nadie estuvo con el Señor. Isaías 53, si lo quieres leer, detalla todo el padecimiento de la cruz de Cristo. Todo lo que Él sufrió prisión, Él sufrió arresto,
Él sufrió su sangre, Él dio su vida en la cruz del Calvario, su sangre le costó, su sangre. ¿Sabes lo que significa eso? Que el Señor sufrió. Si tú has perdido un hijo, si han matado a alguien, algún familiar, si has, si has sufrido algún tipo de aborto, si has sufrido si has tenido que sufrir la pérdida de algún familiar querido, enfócate en la cruz de Jesucristo. Cristo, Él pagó el precio y Él sufrió todo lo que la humanidad puede sufrir. Todos los dolores están ahí escritos en el libro de Isaías 53. Eso significa la cruz de Cristo. El verdadero cristiano, el verdadero predicador, el verdadero apóstol, el verdadero profeta, el verdadero evangelista va a exaltar la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo. Va a exaltar, va a llamar al pueblo al arrepentimiento. Va a buscar al Señor con todo su corazón para que el pueblo busque de Dios, las naciones. Entonces eso significa la cruz, hermano. Significa persecución. Jesús fue perseguido, fue argumentado y fue crucificado por su propio pueblo. Pero gracias al Señor que Él era Dios y el Padre lo resucitó al tercer día por medio del Espíritu Santo de los muertos. Entonces, si tú quieres ser un verdadero predicador, tú que me escuchas, quien quiera que tú seas, eso es lo que significa la cruz del Evangelio de Cristo. Ese es el verdadero Evangelio. Pero la cruz también significa esperanza, significa salvación, significa redención de nuestros pecados, significa de que Cristo venció al diablo, a la muerte, al mundo, a la carne. Jesucristo venció, tomó las llaves de la muerte del Hades, se las arrebató al diablo y por eso tenemos la esperanza en Él. Y en medio de Jesucristo vamos a tener la victoria eterna por siempre. Y Él nos va a bendecir, ya sea aquí en este mundo presente, que todo esto se va a quemar, o allá en la eternidad. Las coronas nos esperan a los verdaderos cristianos. Hermano que me escucha, no te dejes engañar, no te dejes mentir, no te dejes como el pueblo de Israel en el desierto, cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley de parte de Dios. El pueblo de Israel se dejó embellecer sus ojos por el becerro de oro. Pero ¿qué hicieron? Dios, cuando Moisés regresó del monte con las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, el Señor castigó a esa generación porque era una generación idólatra, porque quería seguir a los hombres, quería tener ídolos. Y así mucha gente de hoy en día, los cristianos, quieren tener a los ídolos de los cantantes, de los falsos profetas. Quieren seguir todas sus corrupciones y sus mentiras. Quieren seguir sus adulaciones. Quieren que todos los apoyen. Todos hoy en día, todos estos falsos, incluso cantantes, raperos, reggaetoneros, merengueros. Todo eso es una corrupción perversa. Quieren mezclar el mundo con lo santo. Quieren mezclar el mundo con lo de Dios. Quieren mezclar la luz con las tinieblas, Cristo con el diablo. No puede existir, el bien y el mal no pueden estar juntos. Nosotros somos un pueblo santo adquirido por Dios. Dios nos llamó a santificación, Dios nos llamó a la luz, ser la sal de la tierra, ser la luz de este mundo. Dios nos llamó a santificación. Que todo aquel que quiera ser amigo del mundo será enemigo de Dios, dice la palabra. Oh almas adúlteras, ¿no creéis que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en vosotros lo cela grandemente? El que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios, dice la palabra. Falso profeta, falso maestro, falso apóstol, arrepiéntete y exalta el Evangelio de Jesucristo. No engañes más al pueblo de Dios. No engañes más, porque vas a ser juzgado por el Señor. Y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en el Dios en las manos del Dios vivo. Y volviendo al libro de Judas, en el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen,
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malos deseos, sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudas convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otras tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y esta es la palabra que el Señor te trae a tu vida y a mi vida. Estudia la palabra. La Biblia dice: escudriñar las Escrituras, porque el tiempo de su venida está cerca. Esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios eterna, la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los juicios del Señor son rectos, que alegran el corazón. Hermano que me escuchas, afírmate en la palabra. Si tú exaltas la palabra y al Señor Jesucristo, el Señor también te va a exaltar. Pero si tú denigras y blasfemas de la palabra, el Señor también te va a humillar. Hay muchas herejías, falsas doctrinas, hay muchas sectas. Esto ya no es desde hoy, esto viene desde el tiempo de Jesucristo, desde el tiempo de los apóstoles que habían anticristo. ¿Sabes lo que significa anticristo? Anticristo significa aquel que se opone a todo lo que es de Dios. Y en las iglesias hoy en día, en las iglesias cristianas, hay muchos anticristos, porque se oponen a la palabra de Dios. Y yo lo digo con seguridad y con certeza, porque yo he estado en muchas iglesias bautistas, cristianas, interdenominacionales, que se han opuesto, se oponen a la palabra de Dios de verdad. No quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y me han perseguido, y me han ultrajado, me han desechado. Pero la palabra de Dios dice que la piedra que los edificadores desecharon va a ser cabeza del ángulo. Y no solamente a mí, así hay muchos allá, muchos cristianos allá afuera, que son perseguidos, que son puestos en cárceles, que son apedreados, que son matados, que son decapitados. Y yo te animo, hermano, tú que me escuchas, afírmate y vuélvete a la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a no caer en el mismo pecado de todos estos falsos pastores, falsos profetas y falsos maestros y falsos evangelistas y falsos cristianos. Que Dios nos ayude a ser diferentes y a estar consagrados, y que Dios nos guarde el corazón, porque el amor de muchos se enfriará, dice la palabra.
Muchos anticristos hay por el mundo, aún dentro de las iglesias. Muchos traidores, pero el Señor los va a reprender y los va a traer a juicio. Amén. Señor Jesucristo, ven pronto, Señor. Porque nosotros los cristianos que amamos tu nombre, los verdaderos cristianos, los que están en el anonimato, los que nadie los conoce, los que lloran en silencio, los que son quebrantados, perseguidos y ultrajados, Señor, anhelamos tu venida, anhelamos el día de la redención. Anhelamos, Señor, que tú nos vengas a hacer justicia, Señor, en contra de aquellos que nos persiguen, que nos amenazan, que nos ultrajan, que nos humillan. Señor, pero tu palabra dice de que bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Señor, levanta una generación de hombres y mujeres que sean celosos de tu palabra, de tu doctrina, que busquen tu palabra, que amen tu palabra. Levanta pastores conformes a tu corazón. Levanta evangelistas, pastores, profetas, misioneros, maestros, de acuerdo a tu palabra, que no agraden a los hombres, sino a ti. Si agradan a los hombres, son falsos profetas. Si agradan, quieren servir al ojo y quieren llenarse sus bolsillos de dinero, son falsos maestros y falsos profetas. Repréndelos a aquellos. Pero si realmente quieren predicar tu palabra como debe de ser, levántalos a ellos. Úngelos con tu Espíritu Santo. Llénalos con tu Espíritu Santo. Respáldalos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, porque tu venida está cerca. Para que cuando tú vengas o cuando vayamos a tu presencia podamos escuchar de ti: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y tu presencia en medio mío, Señor. Gracias por tu fuego de tu Espíritu Santo que testifica de que soy de ti y que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser limpios y sin manchas delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque somos más que vencedores a pesar de todo esto que vivimos por ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre.